Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la suerte del profeta. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, iniciamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas y nos acompañará en el resto de ferias que quedan de este tiempo ordinario. Por eso hoy nos trasladamos a la sinagoga de Nazaret. Por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús inicia su ministerio manifestándose como el ungido del Señor. Y esto nos invita a la lectura de hoy, queridos hermanos, a contemplar a Jesús como el Mesías, el enviado, nuestro Salvador. Y hay unos gestos muy interesantes que nos hacen crecer en nuestra amistad con Jesús. Nos dice la palabra que Jesús entró en la sinagoga. Nosotros ciertamente no vamos a la sinagoga ya. Vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, con la fuerza propia que le da la liturgia. Y esto por el Espíritu Santo. Jesús entra un sábado. Nos dice la palabra como era su costumbre. Sin embargo, nosotros los discípulos de Jesús nos congregamos los domingos porque es el día en que Él ha resucitado. Y en torno a su mesa entramos en la oración de Jesús para alabar al Padre en el Espíritu Santo. Y esto es algo muy interesante. También nosotros, cuando acudimos con piedad y fe a escuchar la palabra de Dios, podemos contemplar el cumplimiento de las promesas, de todas las profecías que Dios ha hecho a su pueblo. En la sinagoga Jesús lee el rollo del profeta Isaías, encontrando este pasaje: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Jesús, el Cristo, es el ungido del Señor. Él ha sido enviado para llevar a cabo la obra de la salvación en esta plenitud de los tiempos.
¿Y cómo Jesús nos anuncia la salvación? Ciertamente desde la cruz, pero también anunciando el reino. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Por eso también nosotros somos instruidos por Jesús y hemos de ir con este espíritu dócil a escuchar la palabra, para que la palabra nos transforme, nos libere y así alcancemos la gracia del Señor. Sin embargo, no hemos de quedarnos pasivos. Así como Jesús, también nosotros estamos llamados a anunciar la buena nueva del reino. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda crecer en esta virtud de la religión. La virtud de la religión es esa relación justa con Dios, una relación basada en la piedad, en la fe, en la reverencia, porque Él es nuestro Creador y Salvador. Y por eso, con un corazón agradecido, alabémosle siempre, especialmente los domingos. Que vayamos todos los domingos a celebrar la Pascua del Señor en familia, en la familia de fe, para que así, escuchando su palabra, nos dejemos instruir por ella, y al ser transformados en el corazón, podamos anunciar también la buena noticia a los demás, que evangelicemos a los pobres y anunciemos la liberación a todos los que están oprimidos en el pecado. Pues también nosotros como discípulos hemos sido enviados por el Señor para proclamar el año de gracia, y así la misericordia de Dios alcance a muchos hermanos nuestros. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y eso también nos puede suceder a nosotros, queridos hermanos, escuchar con agrado al Señor. Sin embargo, en este evangelio hay un quiebre, pues decían sus oyentes: ¿no es este el hijo de José? Es decir, empiezan a menospreciar a Jesús por ser el hijo del carpintero. Y por eso Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y esta también puede ser nuestra tentación, queridos hermanos. Escuchamos la palabra de Dios no con una recta intención, sino que a veces podemos ir a la iglesia o pedir favores al Señor en la oración, sin haber cultivado primero una amistad con Él. Es decir, que cuando escuchamos su palabra, no tenemos esa recta intención de dejarnos instruir por ella, sino que escuchamos su palabra para pedir favores al Señor. Por eso Jesús desenmascara a sus oyentes. Sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Estos paisanos solamente quieren ver milagros, se quedan en lo espectacular, y por eso tientan a Jesús. Pues, queridos hermanos, advirtamos de este peligro que tenemos, y no despreciemos a Jesús, pues Él se encuentra en lo sencillo, y que tampoco le pongamos a prueba, que no le exijamos milagros y signos, pues Él siempre obra bien para con todos los que le aman. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda una fe sincera, que nuestra búsqueda sea con una recta intención, que no busquemos milagritos o lo espectacular de la fe, sino que iniciemos esta relación con el Señor desde la sencillez, desde la humildad, pues Él se ha hecho pequeño para que nosotros cultivemos una amistad con Él, pues que con esta fe sencilla acojamos siempre a Jesús en nuestro corazón y vivamos su palabra. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Esto es impresionante, queridos hermanos. Jesús pone el caso de estos dos extranjeros que no eran parte del pueblo de Dios, y con ello Jesús nos revela que la misericordia de Dios no se reserva exclusivamente para el pueblo de Israel, sino que la misericordia de Dios es para todos. De esta manera la salvación es universal. Jesús siempre nos ofrece su gracia, si es que nosotros somos humildes y vamos con una recta intención a escuchar su palabra, a dejarnos instruir por ella. Jesús está revelando a sus paisanos que ellos no pueden manipular a Dios, que no pueden encerrar la salvación para nadie, sino que Dios muestra su misericordia a los que Él quiere. No se limita exclusivamente a un pueblo. Y esta es una gran revelación, queridos hermanos, porque gracias a ello, esta salvación ha llegado a nosotros. Sin embargo, estos paisanos no estaban acostumbrados a este lenguaje. Ellos creían que Dios era exclusivo para su pueblo, y por tanto que solamente la salvación era para ellos. Por eso su reacción, al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo,
con intención de despeñarlo. Y esto quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros no cultivamos con humildad una relación con Dios, por más que vayamos a escuchar la palabra todos los días, simplemente en nuestro corazón habrá deseos de muerte, porque el pecado de soberbia reina en nuestro corazón. Y así entendemos por qué el pecado mortal no solamente da muerte al pecador que no se arrepiente, sino que también producen obras de muerte u obras que llevan a la muerte. Por eso tienen esta intención de despeñar a Jesús. Sin embargo, Jesús sabe que no ha llegado su hora, y por eso se abre paso entre ellos y sigue su camino para anunciar la salvación a todos, sin exclusión de nadie. Por eso, queridos hermanos, también nosotros, en esta perspectiva universal, seamos generosos en nuestra evangelización, que compartamos siempre la palabra de Dios, que lleguemos a todos los rincones de nuestra existencia y que no temamos el desprecio. A Jesús también lo despreciaron, a Jesús lo quisieron matar. También nosotros anunciemos con alegría la palabra de Dios, la buena nueva del reino, a pesar del rechazo o incluso la muerte que pueda acaecernos por ello. Que el Señor pues nos dé la fortaleza para evangelizar su palabra y así llevar la salvación a todos nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hoy te revelas como el ungido del Señor. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que cultivemos la virtud de la religión con fe, con sinceridad, con piedad, para que acudiendo a la iglesia con la familia de Dios, podamos escuchar tu palabra y alabarte en espíritu y en verdad, entrar en tu oración para dirigirnos a nuestro Padre Dios. Que al escuchar tu palabra, seamos dóciles para dejarnos instruir por ella, y que al ser transformados en el corazón, también anunciemos tu palabra a todos nuestros hermanos, para que así tu gracia y tu misericordia se instauren en nuestro corazón y en el corazón de los demás. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas humildad de corazón, que te acojamos con una fe sencilla, que no menospreciemos tus palabras, que tampoco te tentemos, Señor, que no exijamos signos ni milagros, que no solamente escuchemos tus palabras con agrado, sino que la pongamos en práctica, para que así podamos seguirte con radicalidad, siendo fieles discípulos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos haga crecer en esta conciencia que tu salvación es universal, es para todos, y que también nos envías a cada uno de nosotros para anunciar la buena noticia a los demás. Danos fortaleza, Jesús, para que a pesar del rechazo o incluso a pesar de la muerte, podamos anunciar con fidelidad tu palabra, la buena noticia del reino. Haznos conscientes, Señor, de que así como tú, no seremos aceptados entre los nuestros, y por eso danos fortaleza para que vayamos a todos los rincones existenciales, y así anunciemos con alegría tu salvación a todos los demás. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.